Voy a hablar sobre la carta del apóstol San Pablo dada a la iglesia de Éfeso. La fecha de escritura de esta carta data o fue escrita entre el 60 y el 61 después de Cristo. El título, ¿sí?, los destinatarios de la carta, ¿sí?, la iglesia de Éfeso. Sin embargo, esta carta a los Efesios también fue compartida a otras iglesias del Imperio Romano. El tema de esta enseñanza, mis queridos hermanos, sabemos que el Espíritu Santo sella a los creyentes, ¿sí?, como muestra de que pertenecemos a Dios. La iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo es la iglesia, a través de la cual se cumple su plan eterno. Dios, ¿sí?, en su palabra y en este tema que vamos a hablar hoy, ¿sí?, que el Espíritu nos ilumine, ¿sí?, dice que el Señor nos ha dado a cada creyente todas las provisiones necesarias para triunfar sobre los ataques ¿de quién? ¿Del hermano, del pastor? No, sobre los ataques de Satanás. Mis queridos hermanos, en nuestras propias fuerzas jamás, ¿sí?, en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder llevar esta pelea, esta guerra. No vamos a poder porque estamos desválidos ante los ataques de Satanás. Nuestra fuerza radica única exclusivamente en la dependencia de Dios. Amén. Si los cristianos entienden cuál es su llamado en Cristo, el resultado de todo esto será una conducta apropiada. Mis queridos hermanos, quiero que abran sus Biblias, ¿sí?, y nos vamos a ir el tema sobre el cual vamos a hablar es en lo concerniente a la guerra al creyente. Vamos a estudiar el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. ¿Tienen sus Biblias listas? Y vamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, ¿sí?, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice? Vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, ¿con qué? Contra sangre y carne. ¿Cuál es la lucha? Contra principados, contra potestades, ¿sí? ¿Qué más? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué más dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice la palabra? Estar en derrota, estar firmes. Ahora vamos a dar desarrollo a estos versículos. Mis queridos hermanos, el cristiano que se describe, ¿sí?, el cristiano verdadero, el cristiano fiel, que se describe en Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿sí?, es un cristiano bendecido, ¿sí?, en las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice, el cristiano verdadero que se describe en Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual vive una vida fiel, descrita en Efesios capítulo 4, versículo 1, puede tener la certeza, queridos hermanos, y puede tener la seguridad, este tipo de cristiano, de que va a estar involucrado ¿en qué? En la guerra espiritual, descrita en el pasaje de Efesios 6, versículos del 10 al 13. La vida cristiana, mis queridos hermanos, una vida cristiana fiel es una vida de batalla. Es una guerra a escala máxima, ¿sí? Porque cuando Dios, ¿sí?, mis queridos hermanos, cuando Dios empieza o comienza a bendecir al creyente, lo mismo se hace al opuesto. Satanás comienza sus ataques.
Queridos hermanos, si estamos en la vocación, como es digno de la vocación con que fuimos llamados, Efesios 4:1, ¿sí? Si fuimos llamados en unidad, o mejor dicho, en humildad y no en orgullo, en unidad y no en divisiones, en el hombre nuevo, no en el hombre viejo, en amor y no en divisiones, y en luz y no en tinieblas. Si andamos en esa sabiduría, mis queridos hermanos, entonces podemos decir con certeza absoluta de que vamos, ¿qué? Esos cristianos vamos a tener o vamos a padecer persecución, ¿sí? Y afrontas. El ministerio de Jesús, mis queridos hermanos, comenzó con una gran batalla, como lo dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. El ministerio de Jesús comenzó con una gran batalla. ¿Dónde fue? Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿para qué? Para ser tentado. Entonces, esta batalla entre Satanás y el Señor duró un lapso de 40 días. Al finalizar el ministerio de Jesús, Satanás arremetió de nuevo contra el Señor, como lo dice Lucas 22:44, en el huerto de Getsemaní. Dice este relato de que Satanás arremetió con tal ímpetu que él llegó a sudar grandes gotas de sangre. Así sería la agonía del Señor en ese momento, ya para pronto ser sacrificado. Dice la palabra que esos dos hechos, los que les estoy escribiendo en Lucas 4:2 y en Lucas 22:44, nos enseñan, mis queridos hermanos, que la batalla no se hace más fácil a medida que crecemos en el Señor. Si de algo podemos estar seguros, mis queridos hermanos, es que Satanás intensificará sus esfuerzos en contra de aquellos que continúan sirviendo al Señor de manera efectiva. A medida que los creyentes se hacen cada vez más fuertes en las cosas del Señor, lo mismo sucede con los ataques de Satanás. El cristiano que procura crecer en su conocimiento, en obediencia a la palabra de Dios, en servir al Señor de manera o con la mayor fidelidad posible, no descubrirá que el ministerio le es cada vez más fácil de ejercer. A medida que el Señor nos otorga a nosotros, queridos hermanos, como creyentes, nos otorga dominio sobre ciertas tentaciones y debilidades, lo opuesto hace Satanás. Satanás se dispone a atacar en otras áreas. La fidelidad, el testimonio, la predicación, la enseñanza y todos los demás servicios rendidos al Señor no solo nos dará victorias, tengan mucho cuidado con eso, no solo nos dará victorias, sino también enfrentaremos dificultades, ¿sí?, afrontas y oposiciones especiales. Queridos hermanos, un cristiano, aquel que se dice ser cristiano, un cristiano genuino, un cristiano redimido, que dice tener, que no tiene luchas con el mundo, con la carne y el diablo, es un cristiano que ha caído en el pecado, lamentablemente ha caído en la complacencia. Un cristiano que no tiene conflictos, ¿sí? Que no tiene conflictos, es un cristiano que ha retrocedido en la batalla y ha dejado puesto su lugar en las primeras filas del servicio. Aparte de todo esto, de los encuentros lo que le sucedió al Señor en dos ocasiones, en estos ejemplos, también vemos al apóstol Pablo, que es el predicador o apóstol que tenía que llevar el evangelio al pueblo gentil. Cuando el apóstol Pablo fue a Éfeso por primera vez, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Empezó a predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, de forma inmediata. El apóstol dirigió, en este relato, el apóstol dirigió a algunos de los discípulos del Señor a la fe salvadora de Cristo. Habló con denuedo durante 3 meses en la sinagoga local y luego al poco tiempo se dirige hacia las escuelas de Tirano. La predicación del apóstol Pablo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, ¿y quiénes estaban? Tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor con denuedo, ¿sí?
la iglesia empezó a crecer, ¿sí? Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19 del 10 al 11. La predicación de Pablo, ¿sí?, condujo a muchos judíos y gentiles al conocimiento de Cristo. Vemos en Hechos que los que practicaban la magia empezaron a quemar sus libros. Desde ese momento dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No obstante, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo, desde el principio de este ministerio en la iglesia de Éfeso, empezó a enfrentar ¿qué? Oposición, como lo vemos. Fue corrido de la sinagoga, ¿por quiénes? Por líderes judíos incrédulos. Fue remedado por exorcistas apóstatas. Fue amenazado también por Demetrio y sus colegas plateros, cuyo lucrativo negocio en la fabricación de ídolos, acuérdense que esa parte eran, en la parte de Éfeso, rendían culto al emperador y a deidades paganas, no al Dios de la Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pablo inicia su ministerio, enfrenta oposición, es corrido de la sinagoga, es remedado por exorcistas, ¿sí?, apóstatas, y amenazado por Demetrio y sus colegas plateros, cuyo negocio en Éfeso estaba siendo menoscabado, estaba sufriendo a causa del ministerio y la predicación de Pablo. El apóstol Pablo sabía que allí donde se presentan los mayores retos de avance espiritual, también estaba, si el apóstol, con mucha probabilidad del peligro y la oposición más fuertes. Hermanos en Cristo, muchos pastores, ¿sí?, muchos miembros de la iglesia se ven tentados a dejar una iglesia o a dejar un puesto en el campo de servicio en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se tornan y se ponen difíciles, ¿sí?, sucede por eso. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos esto: un ministerio fácil es un ministerio débil, porque allí donde la obra del Señor se realiza con esfuerzo genuino, ¿qué dice? Satanás no va a dejar de oponerse. Como creyentes en Jesucristo, lavados con la sangre del Cordero, no solo el Señor nos llama a ser siervos e hijos de Dios, sino el Señor en su palabra también nos llama, ¿sí?, nos dice que somos soldados. ¿Y cuál es el trabajo de un soldado, hermanos? ¿Cuál es el trabajo de un soldado? El trabajo de un soldado es librar esa batalla contra el enemigo. Aparte de los 2 encuentros con el Señor, ¿sí?, el relato del apóstol Pablo cuando empezó a predicar en Éfeso y tuvo oposición, aún también lo vemos en los ángeles. Los ángeles de Dios también enfrentan oposición cuando ministran para el Señor. Si lo vemos en Daniel 10:13, dice que el ángel enviado a Daniel enfrentó oposición con el demonio ¿durante cuánto? 21 días, y tuvo que ser asistido por el arcángel Miguel. Daniel 10:13. Y hay otro relato en Judas 9 donde dice que el arcángel Miguel tuvo una batalla con Satanás disputando por el cuerpo de Moisés. En Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30, el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso. Y él dice: porque después de mi partida, les estaba advirtiendo, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿sí?, del interior de la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aunque hacemos, ¿sí?, aunque sea de manera de acotación, a partir del presente pasaje que hemos leído anteriormente, vamos a echar una mirada a las cartas del Señor dadas por el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. La primera de las cuales, de esas cartas, estuvo dirigida a la iglesia de Éfeso. Y a través de esta iglesia, mis queridos hermanos, el Señor nos ayudará a entender de cómo Satanás ataca a la iglesia. Estas 7 iglesias, estas iglesias históricas,
son el prototipo de iglesias que han existido durante el transcurso de los siglos desde aquel tiempo. Solo dos de estas cartas, las dirigidas a la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, no contenían de forma alguna advertencias y condenación. Queridos hermanos, la iglesia de Esmirna, ¿sí?, sufrió persecución, pero gracias a Dios esta iglesia permaneció fuerte en la fe. La iglesia de Filadelfia también conoció el ataque satánico, pero era una iglesia agresiva y evangelizadora. Ambas iglesias, tanto la iglesia de Esmirna como la iglesia de Filadelfia, conocieron los ataques de lo que nuestro Señor llama en Apocalipsis 2:9 la sinagoga de Satanás. Hermanos, la persecución y la evangelización eran agentes purificadores porque mantenían la atención de los creyentes fuera de ellos mismos, sin distracciones, en la voluntad y el poder del Señor. En las otras cartas de las otras 5 iglesias hay aumento progresivo de las advertencias. ¿Sí? Los cristianos en la iglesia de Éfeso eran activos en buenas obras. Era una iglesia perseverante, era una iglesia intolerante al pecado, era una iglesia opuesta a la falsa enseñanza. Era una iglesia que había soportado con paciencia las penalidades por causa de Cristo. Sin embargo, habían hecho algo. ¿Habían dejado qué? Su primer amor. Esta iglesia dice, aunque vivían en medio de una de las ciudades más corruptas del mundo romano, un centro de idolatría pagana y de inmoralidad infragantes, mantuvieron, a pesar de todo esto, mantuvieron con fidelidad la doctrina correcta. El entusiasmo de esta iglesia había bajado su celo y se había reducido a un hábito de ortodoxia y tradición. Queridos hermanos, la falta de amor no solo aflige al Señor, sino que da lugar a Satanás en la vida del creyente. Cuando un creyente, hermanos, mucha atención con esto, cuando un creyente o un conjunto de creyentes pierde su amor, pierde el sentido, ¿sí?, por las cosas del Señor, ese creyente, esos creyentes o esas iglesias están al borde, mis queridos hermanos, de un declive espiritual. Los creyentes, aparte de esto, los creyentes que están en pecado, incluidos los faltos de amor, deben ser limpiados y restaurados por el Señor antes para ser útiles a su iglesia, a su ministerio. Las actividades ortodoxas de esta iglesia, pero carentes de amor, se realizan en la carne, y aunque tengan apariencia de piedad, mis queridos hermanos, no son piadosas. El único servicio espiritual verdadero es el servicio en amor. En efecto, el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, regresen al fuego vivo, hermano, a la fuente de su poder y ayuda, vuelvan a la palabra, vuelvan a la oración, vuelvan al compañerismo cristiano familiar, vuelvan a ser activos en la palabra del Señor. ¿Qué pasó, hermanos? Pero la iglesia en Éfeso no hizo esto, como se le había advertido. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el Señor le quitó su candelero de su lugar. La iglesia en Pérgamo tenía muchas cosas buenas, por las cuales eran de elogio para el Señor. A pesar de Pérgamo, de estar en una ciudad de paganismo atroz y haber soportado la persecución y el martirio de uno de sus líderes principales, la iglesia no negó la fe. Pérgamo era un centro para el culto al emperador y la adoración a Zeus, el cabecilla de las mitologías romanas. Es probable que la expresión el trono de Satanás aquí en esta iglesia se refiere a su altar. Aparte, esta ciudad tenía vínculos con Esculapio. Esculapio era el dios de la curación, cuyo símbolo en forma de serpiente aún puede verse, mis queridos hermanos, en las insignias médicas. Ser cristiano en esta iglesia de Pérgamo era difícil, y el pueblo del Señor en aquel lugar fue fiel ante todo. Pero habían cedido, ¿sí?,
habían cedido terreno en algunas áreas importantes. Es probable, ¿sí?, que la doctrina de Balaam, que algunos de ellos apoyaban, consistiera en la práctica de matrimonios mixtos con incrédulos, el pecado mediante el cual Balac y Balaam se las arreglaron para descarriar a los israelitas. Apocalipsis 20:14. Aparte de esto, esta iglesia también estaba comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, cometiendo hechos de inmoralidad, participando en la idolatría orgiástica de los paganos degenerados. En una simple palabra, queridos hermanos, esta iglesia se estaba amoldando con el mundo. Esta iglesia estaba remedando al mundo. Esta iglesia estaba cayendo en hábitos y prácticas pecaminosas y contrarias a las normas de Dios. Al mismo tiempo que esta iglesia decía, ¿sí?, de boca para afuera, que trataban de mantener un estilo de vida como iglesia. Otra de las iglesias que recibió una fuerte advertencia fue la iglesia de Tiatira. Y su problema de esta iglesia era la actitud tolerante hacia el pecado. El Señor les dice: yo conozco tus obras, conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál era el problema? La tolerancia al pecado. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, donde enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, versículo 19 al 20 dice: la iglesia tenía muchas cosas buenas y elogiables, esta iglesia de Tiatira, pero se convirtió en víctima de una falsa maestra que se había disfrazado, lamentablemente, como maestra de Dios. Esta mujer, Jezabel, llevó a muchos de los creyentes a la adoración y la inmoralidad sexual asociada con este culto. Lamentablemente, la iglesia, algunos de la iglesia y sus líderes toleraron esto tanto como a su doctrina. Y llevamos este ejemplo: los cristianos siguen sucumbiendo el mal de manera similar. Cuando las cosas del mundo, queridos hermanos, son idolatradas, aún por creyentes, con mucha frecuencia, es imposible que no sean arrastrados a las concesiones morales e espirituales demandadas por tal idolatría. Queridos hermanos, el Señor les habla hoy a través de su palabra, y Él dice que el Señor no tolera el pecado en su iglesia, ¿sí? El andar en justicia no es cuestión de mantener un equilibrio entre las cosas buenas y malas. La lista de las cosas buenas en la iglesia de Tiatira era más larga que la de las cosas malas. Pero esto, queridos hermanos, no la protegió del juicio divino. El Señor le había dado tiempo a esta iglesia más que suficiente para que se arrepintiese, y al negarse a hacerlo, ¿qué hizo el Señor? Les dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice: a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el Señor, el que escudriña la mente y el corazón. Dice la palabra del Señor a esta iglesia, dice: y os daré a cada quien y os pagaré según sus obras. Hermanos, muchas iglesias tienen temor de tratar el pecado conocido que se practica en su seno. No quieren confrontar a los miembros con su inmoralidad o ideas contrarias a la palabra de Dios. No quieren confrontar con las ideas ajenas a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica. ¿Por qué no lo hacen? Muchas iglesias porque tienen miedo a perder a esos miembros, o de ser tachada de rígida, o de ser tachada de melindrosa, o de ser tachada de pasada de moda o carente de amor. Sin embargo, lo cierto, queridos hermanos, es que el amor, ¿sí?, el amor no le hace guiños al pecado y jamás condona la maldad y la injusticia.
El juicio del Señor solo cayó sobre aquellos miembros de la iglesia que estaban involucrados en la idolatría y la inmoralidad. Jesús le dijo a esta iglesia, a sus fieles: no os impondré otra carga, pero lo que retenéis, retenerlo hasta que yo venga. En otras palabras, queridos hermanos, Jesús advirtió que incluso los creyentes más fieles, los creyentes más devotos, los creyentes que practican la justicia del Señor, nunca estarán fuera de peligro hasta que el Señor venga, sea a través de la muerte o sea a través de cuando el Señor venga por su iglesia. Y mientras llegue ese momento, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia es retener lo que se tiene hasta que yo venga. Amén. La iglesia de Sardis era aún peor. ¿Qué sucedía? Esta iglesia contaba con una congregación grande, practicaba muchas actividades, gozaba de cierta reputación como una iglesia viva. ¿Y qué pasó? Pero el Señor la declaró muerta. La ciudad de Sardis era sinónimo de opulencia. No obstante, queridos hermanos, las actividades superficiales de la iglesia en aquel lugar no tenían mayor capacidad para mantenerla viva. Mis queridos hermanos, cuando una iglesia sustituye al Señor y su obra, ojo, cuando una iglesia sustituye al Señor y su obra con programas, actividades, ceremonias y acciones humanas, ¿qué dice? Se convierte en un cadáver espiritual a pesar de tener una apariencia de vitalidad. Vuelvo a repetir, cuando una iglesia sustituye al Señor y su obra con programas, actividades, ceremonias y acciones humanas, se convierte en un cadáver espiritual a pesar de su apariencia de vitalidad. Esa iglesia no tiene vida espiritual porque Dios no está allí. Cuando la falta de amor, la inmoralidad, el ritualismo hueco y la complacencia se apoderan de una iglesia, el resultado, mis queridos hermanos, es ausencia total en la vida espiritual. Los creyentes en esta iglesia que no se habían manchado, que no habían manchado sus vestiduras, fueron elogiados o fueron animados por el mismo Señor con la promesa de que un día estarían con Él. La otra de las iglesias por el Señor fue la iglesia de Laodicea. Esta iglesia no tenía una sola cosa de elogio. Ni siquiera esta iglesia contaba con una apariencia superficial de vida espiritual. Sus miembros, los miembros de esta iglesia, eran por completos indiferentes a las cosas del Señor. Hermanos, la indiferencia es una enfermedad espiritual. La indiferencia es una enfermedad espiritual que parece inofensiva, ¿sí? Y es muy probable que haya acabado con la efectividad de más creyentes e iglesias que cualquier otra cosa. Los cristianos de Laodicea, de esta iglesia, se identificaban como una iglesia, pero no tenían parte alguna en las cosas del Señor. Hermanos, la complacencia religiosa, indiferente e hipócrita, es algo más nauseabundo para el Señor que la inmoralidad abierta. La iglesia de Laodicea era del todo hipócrita, la clase de iglesia postiza que en realidad no es iglesia. Es la iglesia liberal de hoy en día que se llama a sí mismo cristiana y al mismo tiempo niega la deidad de Cristo y su sacrificio expiatorio, niega la palabra de Dios, ¿sí? Niega el señorío de Cristo y desacata sus normas. Es una iglesia humanista, es una iglesia centrada en el hombre, es una iglesia que le rinde culto al hombre, ¿sí? Y por más que pueda tener esta iglesia un cascarón religioso, que pueda tener riquezas e influencias a escala mundial, sus miembros son apóstatas y por cuanto ellos rechazaron al Señor, también
serán rechazados por él con náusea, como si fueran vómito que sale de su boca. Mis queridos hermanos, entrando ahorita al pasaje, dice, en reconocimiento a las estratagemas, ¿sí?, y las políticas destructivas que tiene Satanás, el apóstol Pablo termina su carta a la iglesia de Éfeso dando elogio, dando ánimo, ¿sí?, tanto a los hermanos y hermanas de aquel lugar, de forma similar como lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando envió estas 7 cartas por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, más de 30 años después. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, ¿sí?, el apóstol Pablo nos presenta la información necesaria, ¿sí?, para ese creyente que va a tener esa guerra, ¿sí? Ese es el tema, la guerra del creyente. El apóstol presenta la información necesaria con respecto para el cristiano. Número 1, la preparación. Número 2, la armadura. Número 3, el enemigo, la batalla y la victoria en la vida espiritual del creyente. Como punto número 1, tenemos la preparación, ¿sí?, que el Señor provee al creyente para poder, ¿qué?, ir a esa guerra e ir a esa batalla. ¿Qué dice el versículo 10? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos, ¿en quién? ¿En el pastor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y ¿qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Podemos pelear esta batalla con nuestras propias fuerzas? Estamos desprotegidos. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico, mis queridos hermanos, dice, para la vida cristiana, ¿sí? Algo básico para la vida cristiana de cada uno de ustedes es la preparación. El creyente no preparado, lamentablemente, es un creyente derrotado, que procura servir al Señor, ¿en qué? En su propia sabiduría. La fortaleza de la vida cristiana radica única y exclusivamente ¿en qué? En la dependencia a Dios. ¿Y cuál es esa dependencia a Dios? En fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, cualquier otra fuerza demuestra ser impotente en lo absoluto. La fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla, ¿sí? Nuestra propia fuerza jamás es bastante fuerte para hacer oposición real a Satanás. Pero queridos hermanos, cuando los hijos de Dios, ¿sí?, los redimidos, ¿sí?, los nacidos de nuevo, somos justos en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta un poco de su fuerza es más que suficiente para ganar cualquier batalla, hermanos. Amén. En la medida que un cristiano se fortalezca en el Señor, ¿sí?, su victoria sobre las peores cosas que Satanás tenga en su contra está garantizada, hermano. Estamos en una guerra. Por eso debemos nutrirnos en la palabra. Para eso venimos aquí en confraternidad, para amarnos unos a los otros. Como iglesia local, cada persona es la iglesia. Y para poder pelear esta guerra, mis queridos hermanos, tiene que ser a través de ¿qué? De estudiar las Escrituras. Podemos venir el domingo, pero si el lunes a sábado no estamos estudiando, no tiene sentido. Entonces, cuando vienen los ataques, muchas personas se impresionan y dicen, uy, ¿qué pasó? No están discerniendo lo que está pasando. Si no estamos proveídos de esa armadura, si no estamos proveídos de esa palabra, de ser llenos de su palabra, hermanos, lamentablemente estamos en derrota. Amén. Estamos en una guerra feroz, hermanos, en una guerra terrible, pero no tenemos razón, mis queridos hermanos, para temer si estamos en el lado del Señor. Entonces, como primer punto tenemos que el Señor, para llevarnos, ¿sí?, para pelear esa guerra, primero nos tiene que preparar. Habla de la preparación, y la preparación es fortaleza en el Señor.
Por eso dice el versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, como segundo punto, ya que tenemos la fortaleza del Señor y nos está preparando, el segundo punto es la provisión. Si estamos en la fuerza del Señor, la provisión es la armadura de Dios. El versículo 11 de Efesios 6, la parte A, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. No es con una armadura media, no, dice vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, a fin de aprovechar todo el poder de la fuerza del Señor, ¿sí? Como lo dice el punto 1, donde el Señor nos da esa preparación, la fortaleza en el Señor. Un creyente, aparte de tener la fuerza del Señor, debe vestirse de toda la armadura de Dios, que Él suministra a todos nosotros. La palabra vestidos en el griego significa enduo y alude a una acción que se realiza de una sola vez por todas, de un resultado permanente. Queridos hermanos, toda la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita según la ocasión. No se trata, ¿sí? La armadura de Dios no se trata en que yo o los cristianos se pongan un uniforme que solo se coloca cuando se juega un partido y después del partido se quita. No es correcto. Es algo que es permanente. La armadura de Dios, hermanos en Cristo, es el equipo, es la indumentaria que acompañan al cristiano de por vida. La armadura de Dios es lo que provee poder divino a los creyentes. ¿Y cómo procede? Procede de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. Como el apóstol Pablo explica en estos versículos, la armadura del creyente, ¿sí?, lo equipa más allá de los hechos iniciales y básicos del Evangelio y se convierte en la única manera de vivir la vida del creyente, dominado por las Escrituras, ¿sí?, lleno del poder del Espíritu Santo. De tal modo, mis queridos hermanos, de que si estamos llenos de las Escrituras y estamos llenos del poder del Espíritu Santo, ¿sí?, quien nos lleva cada día más y más y más a la imagen de Cristo, podemos estar seguros de que estamos en capacidades de estar firmes. Esa palabra firmes, la palabra firmes es una palabra en el griego que significa deistemi, ¿sí? Cuando se utilizaba en un sentido militar, aludía al concepto de mantener una posición de importancia activa mientras se estaba bajo ataque. Hermanos, la intención de esta exhortación no se diferencia de lo que nuestro Señor dirigió a la iglesia de Tiatira, que se encontraba bajo ataque satánico, y a cuyos miembros les dice, o a cuyos miembros mandó: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hemos visto, hermanos, para ir a pelear esta guerra no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Como punto número 1, Él nos ha dado esa preparación. Lo hacemos todo, ¿sí?, en la fortaleza del Señor y en el poder de su fuerza. Nos da una provisión para ir a esa guerra, y es a través de una ¿qué? De una armadura. Y eso lo tenemos que tener de manera permanente y de por vida. ¿Para qué nos da esa provisión de esa armadura de Dios? Porque como número 3 tenemos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿El hermano Benjamín? ¿Quién es el enemigo? Satanás. ¿Sí? Nos prepara, nos fortalece en las fuerzas del Señor, nos da esa provisión que es la armadura para colocárnoslas, porque tenemos que pelear como número 3 contra un enemigo, es Satanás. Versículo 11b, ¿qué dice? ¿Por qué es? Peleamos contra las acechanzas del diablo. El enemigo contra el cual necesitamos la fuerza y la armadura de Dios es Satanás y el diablo, puesto que
Satanás es enemigo de Dios, también es nuestro enemigo. La única manera de cómo puede atacar a Dios, Satanás, es por medio de nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que podemos estar seguros de que Satanás siempre está y estará dispuesto a acecharnos y atacarnos con sus acechanzas. La palabra acechanzas, ¿sí?, en el griego significa la palabra metodia, de la cual procede o se deriva la palabra método. ¿Y qué implica esto? Esta palabra metodia, de la cual deriva la palabra método, implica el consejo de sagacidad, perfidia y engaño. Mis queridos hermanos, las acechanzas de Satanás son artimañas creadas por él. ¿Para qué? ¿En base a qué? A la astucia y el engaño. Las Escrituras hablan con claridad acerca de la existencia real, ¿sí?, y personal de Satanás. En algún tiempo fue un ángel principal, el querubín ungido, el lucero de la mañana, que se rebeló contra su creador e intentó usurpar su poder y gloria. Aparece por primera vez en la Biblia en la forma de una serpiente, relatados en Génesis 3:1, cuando tentó ¿a quién? A Adán y a Eva. Jesús no solo habló acerca de Satanás, sino que Jesús habló con él. ¿Dónde vemos esto? En Mateo 4, versículos del 3 al 10. El apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Juan, ¿sí?, y el escritor del libro de Hebreos hablan de él, de Satanás, como un ser que tiene personalidad. ¿Qué lo vemos haciéndole? ¿Cuáles son las artimañas de Satanás en contra de la iglesia? Lo vemos oponiéndose a la obra de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios, estorbando al siervo de Dios, impidiendo el acceso del hombre al evangelio de salvación, haciendo caer en sus trampas a los malos, apareciendo como ángel de luz, también lo dice la Escritura. Este ser, Satanás, ¿sí?, este ser trajo pecado al mundo. Y mis queridos hermanos, el mundo, y desde ese momento el mundo se encuentra ahora bajo su poder. Primera de Juan 5:19. La Biblia se refiere al diablo, ¿sí?, Satanás, ahora el diablo, con nombres y descripciones personales. ¿Cómo lo describe? Como querubín grande y protector. Lo describe como príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire y muchos otros. También es descrito como el gran dragón, como el león rugiente, como el tentador, el acusador y el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Queridos hermanos, las acechanzas del diablo incluyen la propagación de creencias y estilos de vida individuales que corrompen y condenan. Las acechanzas del diablo incluyen políticas malévolas que engañan y destruyen, ¿sí? Las acechanzas del diablo, ¿qué hacen? Incluyen las dudas puestas en las mentes de los creyentes para alejarse de la confianza de nuestro Padre de amor, que es el Padre de la gloria. Incluyen también, dentro de las acechanzas del diablo, incluyen tentaciones sobre los hijos para caer en la inmoralidad, la mundanalidad, el orgullo, el escarnio y la persecución a sus santos. El apóstol Juan resume los puntos de los ataques del diablo con la exhortación en su epístola, Primera de Juan 2, del 15 al 16. Dice, ¿qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué dice? Porque si alguno ama al mundo, ¿el amor de qué? El amor del Padre no está en él. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos de que el Señor para esta guerra nos da una preparación, todo en las fuerzas del Señor, nos da una provisión que es la armadura de Dios, ¿sí? Nos da otro punto que se llama la batalla contra los demonios. Y dice el versículo del capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿qué más dice? Contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, una de las estrategias más efectivas de Satanás, y por ende uno de los peligros más grandes para un creyente, ¿sí?, es de hacernos creer, o es la ilusión engañosa de que en realidad no se está librando un conflicto con amenazas serias entre el bien y el mal en el campo sobrenatural e invisible. Una perspectiva bíblica de la situación y una percepción clara de la dirección en lo que se mueven las cosas en realidad, y en especial a la luz de la enseñanza bíblica, ¿sí?, sobre los últimos tiempos, no deja espacio alguno para tal espejismo en la mente de cualquier creyente sensato. La guerra, mis queridos hermanos, la guerra entre Dios y Satanás no ha disminuido. La guerra entre Dios y Satanás ha aumentado en intensidad, y lo mismo ha sucedido en los frentes de guerra que vemos hoy en la tierra. La palabra lucha en este pasaje, en este versículo, la palabra lucha significa la palabra palé, y se utiliza para aludir al combate mano a mano, y de forma, dice, y en forma de lucha, como la forma de lucha libre. Como sucede en nuestro tiempo, la lucha libre se caracterizaba por trampas e ilusiones, con la diferencia de que las peleas que se llevaban en la Roma antigua eran reales y muchas veces se convertían en un asunto de vida para el ganador y un asunto de muerte para el perdedor. Queridos hermanos, aunque Satanás y sus demonios saben que están sentenciados, ¿a qué están sentenciados? Están sentenciados al infierno, ¿sí?, y al lago de fuego preparados para ellos, que van a ser reservados en prisiones de oscuridad en el día de juicio, ¿sí? Estos, Satanás y toda ese grupo que tiene de demonios, procuran con desespero cambiar ese destino. ¿Qué hacen? Haciendo guerra, ¿sí?, haciendo una guerra incesante para doblegar los planes de Dios, para doblegar el poder de Dios y destruir la obra de Dios, especialmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo recuerda aquí a sus lectores que la lucha del cristiano no solo es contra Satanás mismo, sino también contra todo un ejército conformado por sus demonios. Una hueste inmensa de adversarios, al igual que el diablo, no son carne y sangre. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, por corrupto y por malvado que sea, sino, ¿qué es? Por muy malvado que sea, sino el mundo que no podemos ver. La palabra principados, en este pasaje, la palabra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad, describen los diferentes niveles y rangos de esos demonios, así como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. La mención de cada uno de estos poderes sobrenaturales es precedida por la preposición en la palabra aquí, que dice contra, y cada uno parece representar una categoría particular de actividad demoníaca y nivel de autoridad. Las fuerzas demoníacas de Satanás están muy bien organizadas para emprender una guerra lo más destructiva que sea posible. Las categorías demoníacas no son explicadas, pero sin duda alguna el término principados refleja una orden elevada de demonios vinculados a potestades, como lo dice Colosenses 2:15. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. La palabra potestades es otra orden mencionada en Primera de Pedro 3:22. Vamos a buscar qué dice Primera de Pedro 3:22. La palabra potestades es otra orden mencionada en Primera de Pedro 3:22. Dice: quien ha ido subiendo al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos
ángeles, autoridades y ¿qué? Y potestades. Y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, se refiere quizás a demonios que se han infiltrado en varios sistemas políticos mundiales, tratando de moldearlos al patrón y dominio de oscuridad a las Escrituras. ¿Qué nos dice Colosenses 1:13? El cual, yo he colocado al pastor desde ayer en el grupo de la iglesia, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es posible que las huestes espirituales de maldad hagan referencia a demonios que están involucrados en las inmoralidades más viles e ingeniosas, ¿sí? Como el caso de las prácticas sexuales pervertidas en extremo, el ocultismo, el culto a Satanás y cosas semejantes. Sabemos, mis queridos hermanos, a partir de la palabra de Dios, que Satanás y sus demonios invisibles trabajan de manera continua. Trabajan de manera continua en el mundo y a nuestro alrededor. No obstante, mis queridos hermanos, carecemos de la sabiduría para discernir con exactitud cuando están presentes. Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para reportarnos ante Él sobre todos los asuntos, con una confianza perfecta en Él, sabiendo, mis queridos hermanos, como dice 1 Juan 4:4, que mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. También Mateo 16:18 dice que las mismas puertas del infierno, las mismas puertas del Hades, ¿sí? Si estamos proveídos de esa armadura, ¿sí? Y peleamos con ese enemigo con la fuerza del Señor, las puertas del Hades nunca o no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo. Y en último punto, ¿sí? Tenemos una preparación, tenemos una provisión, tenemos un enemigo, tenemos una batalla contra los demonios y en último punto tenemos la victoria del creyente. ¿Y en qué radica esta victoria? La victoria radica en estar firmes. ¿Qué dice el versículo 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y qué dice? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es fácil para el cristiano, y en especial en el mundo occidental, donde la iglesia por lo general es próspera y respetada, sentirse complacidos y olvidarse de la seriedad de la batalla que se libra a su alrededor. Muchos se regocijan en victorias que no implican batallas y en una especie de paz que no pasa de ser la mera ausencia del conflicto. Su victoria y su paz es la del evasor, ¿sí? El cual es llamado a las armas, y la del renegado que rehúsa combatir por su país. Este tipo de personas no están interesados en la armadura. ¿Por qué no están interesados en la armadura? Porque no están involucrados en la guerra. El punto de Pablo es aquí es tomar toda la armadura de Dios. Hermanos, contamos con ser sus hijos, ¿sí? Tenemos su palabra, ¿sí? Estamos llenos del Espíritu Santo como su morada santa, ¿sí? Y tenemos todos los recursos proveídos por nuestro Padre Celestial. Cada día, ¿sí? Desde la caída de nuestros padres, ha sido un día malo, queridos hermanos. Ha sido un día malo para la humanidad. Y cada día, hermanos en Cristo, seguirá siendo un día malo hasta que el usurpador y sus fuerzas sean arrojadas al lago de fuego, preparado para ellos. El Señor, mis queridos hermanos, nos da el poder no para acabar. El Señor en su palabra nos da el poder con esa armadura de Dios para resistir el día malo. Hermanos, a medida que aprovechamos la armadura de Dios que Él suministra en su divina gracia, nuestra responsabilidad consiste no en acabar, nuestra responsabilidad consiste en resistir y estar firmes, ¿sí? Veamos el ejemplo de un hermano
en la era medieval llamado Martín Lutero, cuando compareció ante la Dieta de Worms, cuando fue acusado de herejía, tras ser condenado porque Martín Lutero dijo que los hombres son salvos única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Martín Lutero? Declara: mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Sobre ella me sostengo, más no puedo hacer. Hermanos, todo creyente que es fiel, escuchen, todo creyente que es fiel a la palabra de Dios no puede hacer más que estar firmes. Y algunos hermanos, algunos creyentes, habiendo acabado todo, bien sea en la obra del Señor, se siguen manteniendo de forma continua en la acción de estar firmes hasta el final. En esta gran batalla espiritual, en esta gran guerra espiritual, ¿sí?, en la cual batallamos, solo estamos llamados, como lo dije hace unos momentos, solo estamos llamados a resistir y a estar firmes, como se indica, ¿sí?, como lo dice Santiago en Santiago 4, como lo dice Santiago en su carta, ¿sí?, en el capítulo 4, versículo 7. Resistir al diablo, ¿qué?, y huirá de vosotros. El apóstol Pedro también nos aconseja: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando ¿a quién? Buscando a quién devorar. Mis queridos hermanos, la función del enemigo, él vino para matar, robar y destruir, pero tenemos la esperanza, ¿sí?, en Cristo Jesús, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y termino con esto, mis queridos hermanos. Los gozos más grandes, escuchen, los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes. Los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes. Y las victorias más grandes vienen como resultado de las más grandes batallas. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? Cuando libramos esa guerra, ¿sí?, cuando esas guerras son luchadas en el poder del Señor y con su armadura perfecta. Amén. Oremos. Gracias, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos muchas gracias, Señor, porque en este día, Señor, hemos dado una pequeña enseñanza que ha sido de mucha edificación para mis hermanos, y lo sé. Donde tú suministras en tu palabra cuáles son en las áreas donde el enemigo ataca. Pero sabemos que los que creemos en ti, Señor, que tenemos sabiduría y discernimiento, en la palabra vemos en Efesios 6 del versículo 10 al 13, todo lo que tú dispones para ir a esa batalla, para poder llenarnos de tu Espíritu Santo, de estar con esa armadura, de pelear contra ese enemigo, de librar la batalla con los demonios y de tener victoria a través del poder de tu fuerza y de esa armadura perfecta. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y los que están ausentes también, bendícelos. Oro por sus familias, por sus hijos. Te pido, Señor, que los guardes y que cada día, Señor, como hijos tuyos, nos llenemos cada día de tu palabra, nos llenemos cada día de tu Espíritu, Señor, porque los días son malos, Señor. Los días son malos y Satanás siempre está al acecho, Señor, estando como león rugiente buscando a quien devorar. Perdona todos nuestros pecados, ¿sí?, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Siempre te ofendemos, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra. Te pido por las directivas de la iglesia, por el hermano pastor, por su familia. Guárdalo cada día, Señor, y que ese celo por las cosas de nuestro Señor Jesucristo sigan cada día avivándose más.
llévanos a nuestros hogares libres de todo mal y peligro. Y recuerden, hermanos, estar vestidos de toda la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, estar firmes, siempre en la fuerza del Señor y en ese poder de esa armadura perfecta. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor por su palabra, amén, que nos edifica y nos da esos nutrientes que necesitamos, nos exhorta, nos corrige. Esa es la poderosa palabra de jueves. Los grupos de estudio bíblico, los grupos familiares. ¿Cuántos están asistiendo a un grupo de estudio bíblico los días jueves? Levante la mano, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No puedo decir muy bien entonces. Poquitos. El jueves, durante el mes de enero, los grupos de estudio bíblico nos vamos a estar reuniendo aquí, jueves a las 7 de la noche. Así que el jueves los esperamos para continuar el estudio, lo que el Señor nos está dando para ese tiempo. Hermanos, el día viernes, déjeme verificar aquí, el día viernes no tenemos actividad, pero déjeme buscar la fecha porque tenemos una vigilia. En el mes de enero no tenemos vigilia porque tenemos la semana de oración y semana de profundización que va desde el lunes hasta el domingo en la noche. Desde el lunes 22 hasta el domingo 28 tenemos semana de oración y semana de profundización. Eso es desde las 7 de la noche hasta las 8:30, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar hablando unos temas interesantes acerca de la iglesia, acerca de la oración, y vamos a estar orando, así que usted traiga sus peticiones. Pero tenemos una vigilia, hermanos, el 9 de enero. 9 de enero tenemos una vigilia, Dios mediante, en Siberia. Es febrero, 9 de febrero, sí, gracias. 9 de febrero tenemos una vigilia en Siberia. Ya los hermanos están atentos y están contentos y nos están esperando que el Señor nos provea el transporte, todo para ir y gozarnos allá y también ir a compartir el evangelio con ese sector. Despido la transmisión. A esta hora Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca a ustedes también.